Hello, how are you? Hi. Hello. Hello, Roxy, how are you? Hi. Hello, Miss. Hi. How are you? ¿Cómo están después del examen? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué opinión tienen? ¿Era fácil, difícil? No tienen opinión. Tranqui. No. Supongo que era parecido a los ejercicios que veníamos haciendo. Los ejercicios del examen, decís vos, eran similares a los que veníamos trabajando. Sí. Sí. Todo siempre va a ser muy similar a lo que trabajamos. No es que va a haber algo distinto. Todos cometieron el mismo tipo de error. Están muy bien los exámenes igual. Los estuve viendo. Seguramente esta semana les entregué las notas. Por privado también. Pero están muy bien los exámenes. Los estuve viendo y la mayoría de los que vi están perfectos. Cometieron el mismo tipo de error la mayoría. Por ejemplo, errores como in the morning. No, perdón, como in the weekend, 1.000.000 me habían puesto eso, in the weekend. Y cuando usábamos weekend era errores de preposiciones, había un montón. Había errores también en el tema de las ubicaciones, las direcciones, cómo llegar, también se confundieron bastante ahí. Yo pensé que era más fácil porque tenían la cajita con las opciones, estaba todo mucho más claro que lo que trabajamos en clase, me parecía, en ese ejercicio por lo menos. Me pareció más sencillo que los que nosotros vimos en clase. No sé cómo les resultó. Y también el error este que vi 1.000.000 de veces, si yo tengo your sister, how old, blim, 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 your sister, ¿cómo me van a poner are? ¿Cuántas veces dijimos que ese your significa tu hermana? Sí, estamos hablando de ella. 1.000.000 de veces me pusieron how old are your sister, 1.000.000 de veces. Pero errores así, como los más comunes son esos, ¿sí? Pero en general están súper bien los exámenes. Así que se pueden quedar tranquilos, ¿sí? ¿Están más relajados ahora que ya saben cómo son los exámenes? ¿Están más tranquilos o cómo se sienten con eso? ¿Están más motivados o no? Sigue todo igual. Yo sí estoy más tranquilo. Hay que seguir, nos queda poquito igual, queda un mes, así que... Sí, el último va a ser peor. No creo. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había contado con qué íbamos a trabajar hoy? ¿O no se acuerdan? Antes del examen habíamos empezado con unidad 13, ¿acuerdan de eso? Habíamos visto Members of the Family, Similarities and Differences. Eso ya lo vamos a retomar igual como para repasarlo, porque quedó ahí en medio del examen. Pero ¿se acuerdan qué tema íbamos a empezar hoy o no? El do y el das. Exactamente. Vamos a empezar. Yo les voy a compartir la pantalla, ustedes me avisan cuando les aparezca, ¿sí? Ahí ya veo mis. Ok, great. El tema que nosotros vamos a trabajar, es importante que ahora empiecen a prestar atención, ¿sí? A la hora de aprenderlo. Pero ese es el lado negativo. Pero el lado bueno es que una vez que dominan este tiempo verbal, el resto de los tiempos verbales ya se les hace mucho más sencillo, porque funcionan todos parecidos. O sea que el secreto está en agarrarle la mano a este para poder avanzar con todo el resto de los tiempos verbales, ¿sí? ¿Ven bien ahí o necesitan que agrande un poco la letra? Porque no sé cómo les aparece a ustedes. Sí, por ahí se agranda un poco la letra. Está mejor. Ok, buenísimo. ¿Ahí les parece? Ahí está, genial. Ok. Nosotros venimos trabajando con el verbo to be. ¿Se acuerdan para qué usábamos el verbo to be? ¿Qué significaba? Ser o estar. Jorge, hello. Estamos por justo arrancar con un tema nuevo, así que ya justo a tiempo. Hello, Miss. Thanks. Saludos a todos. Ok, el tiempo verbal que vamos a ver hoy se llama simple present. En español le decimos presente simple. Sí. Nosotros veníamos trabajando con el verbo to be y ustedes me habían contado que significa ser o estar, ¿sí? Es decir, que lo uso para decir, por ejemplo, yo soy un estudiante, yo estoy en el parque.
Yo soy médico, ella es enfermera, ¿sí? Pero nosotros empezamos a tener problemas cuando ustedes querían decir otras cosas. Por ejemplo, a mí me gusta el tango, o yo no vivo en Córdoba. Cuando ustedes empezaban a querer usar otros verbos, empezamos a tener problemas, porque nos faltaban herramientas para poder seguir generando oraciones. Lo que ustedes van a aprender a hacer hoy es van a aprender el primer tiempo verbal que se enseña generalmente cuando aprenden inglés, ¿sí? El verbal se llama Simple Present. Nosotros con este tiempo verbal vamos a aprender a decir, por ejemplo, qué pasa, cómo hacemos para decir yo estudio todos los días, o yo salgo los fines de semana, o yo juego al fútbol por la tarde, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del Simple Present, es importante que tengan en cuenta que nosotros vamos a usar una amplia gama de verbos. Es decir, que nosotros vamos a trabajar con todo el resto de los verbos que no son ser y estar. Nosotros vimos, por un lado, el verbo ser y estar, que es el verbo to be. A partir de ahora vamos a trabajar con todos los otros, con todo lo que sería correr, saltar, jugar, tocar, alimentar, comer, ¿sí? Todo el resto de los verbos los vamos a trabajar a partir de ahora. Este es el primer tiempo de verbo que se maneja generalmente y como en español nosotros tenemos muchos tipos de presente, muchos tipos de pasado y formas de expresar el futuro. Van a ir viendo varios. Este es el primero con el que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Este tiempo verbal, el simple present, tiene ciertos usos. Nosotros al presente simple lo vamos a usar cada vez que nosotros queramos hablar de hábitos, de rutinas, de acciones que se llevan a cabo a lo largo de un tiempo, ¿sí? Es decir, que se repiten con cierta frecuencia a lo largo del tiempo. Generalmente se dice que se lo usa para hábitos o rutinas. ¿Se entiende a qué se referencian los hábitos o rutinas? Cuéntenme, por ejemplo, qué hacen ustedes en su rutina. Sus hábitos, ¿cuáles son, por ejemplo? Uno solo. Comer, Perfecto, yo estudio inglés, yo como todos los días, yo juego al fútbol, por ejemplo, 3 veces por dormir, semana, yo duermo todas las noches, ¿sí? Y todas aquellas acciones que se lleven a cabo con cierta frecuencia son involucradas en el presente simple. También puede ser, por ejemplo, yo nunca voy al cine. Es algo que no lo realizamos nunca, que a lo largo del tiempo permanece sin realizarse, en nuestra rutina, por lo menos, ¿sí? O sea que pueden decir, yo nunca voy al cine, yo estudio todos los días, yo voy a visitar a mi abuelo una vez por semana. Todas esas acciones que involucran hábitos o rutinas se usan con el presente simple, en inglés, ¿sí? Nosotros vimos con el verbo to be que nosotros, de acuerdo al sujeto, elegíamos una de las 3 formas posibles que teníamos del verbo to be. Nosotros, de acuerdo al sujeto, veíamos si era am, si era is o si era are. Esto significa que es muy importante tener en cuenta de quién es el sujeto de la oración. Siempre antes, a la hora de analizar estas oraciones, es importante tener en cuenta el sujeto, ya que, por ejemplo, en el verbo to be, el sujeto era el que me indicaba qué forma era la que yo iba a utilizar, si el am, el is o el are. Ahora mental, necesitan tener en cuenta de quién están hablando para poder ver cómo van a conjugar ese verbo, ¿sí? Nosotros habíamos visto también con el verbo to be, les voy repasando todo lo que vimos, que con el verbo to be nosotros agregábamos una partícula negativa a la par del verbo y el verbo ya estaba negado. Nosotros decíamos am not, is not, are not y ya estaba negado. Todo eso va a cambiar ahora, ¿sí? Todo eso no funciona de la misma manera con el resto de los verbos. Por eso lo estudian de manera separada. Todo lo que ustedes venían viendo del verbo to be es importante que lo mantengan separado, ¿sí? Porque funciona distinto a cómo van a funcionar el resto de los verbos que nosotros vamos a arrancar ahora. El común de los verbos, cuando nosotros usamos oraciones afirmativas, siguen una regla, ¿sí? Esperen.
Esta regla dice que todos los... Ay, no puedo. Esperen, se me está trabando esto. Listo. Esta regla dice que todos nosotros, siempre que hablemos de tiempos verbales en inglés, nosotros necesitamos de auxiliares. El verbo to be es el único que puede negarse solo. Nosotros necesitamos, con el resto, el común de los verbos, necesitamos auxiliares. Ya sea cualquier tiempo verbal necesita de auxiliares. Ahora en el presente simple, ustedes van a ver dos. Uno se llama do y el otro se llama does. Yo les mencioné que era importante tener en cuenta el sujeto de la oración para saber cómo vamos a conjugar el verbo, ¿sí? Con los auxiliares funciona igual. Nosotros tenemos que saber de quién hablamos para saber qué auxiliar vamos a utilizar. El primer auxiliar que vamos a ver en el presente simple es el do. El do se utiliza con cada vez que el sujeto de la oración es I, you, we o they. Ya vamos a ver igual cómo se usan y para qué se usan estos auxiliares. Lo importante es que sepan que están divididos en dos grupos por ahora, ¿sí? Y el does se usa con he, she, it. Para acordarse de esto es más fácil que ustedes piensen que el does se usa con he, she, it, son un grupito, y todo el resto se usa con do, ¿sí? Como ya les dije, todos los tiempos verbales en inglés utilizan auxiliares. Los auxiliares con los que nosotros nos vamos a manejar en presente simple son el do y el does, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se usan y para qué se usan. Pero vamos a empezar, una vez que ya tengan eso en mente, vamos a empezar con lo que son oraciones afirmativas, ¿sí? En las oraciones afirmativas, les voy a poner dos ejemplos para que trabajemos en base a estos ejemplos, ¿sí? My friends play soccer o she work in the morning. Aquí nosotros tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo nosotros queremos decir que mis amigos juegan al fútbol y en el segundo decimos que ella trabaja por la mañana, ¿sí? Cuando ustedes tienen una oración afirmativa, es importante que tengan en cuenta que el sujeto de la oración es el que indica cómo vamos a conjugar el verbo. Es decir, que en la primera oración nosotros tenemos my friends. My friends, ¿se acuerdan qué significa? Mis amigos. Mis amigos. Mis amigos, perfecto. Hace referencia a un I, he, she, it, you, with they. My friends, ¿por qué lo reemplazarían? ¿Por qué pronombre? They. Por they. Cada vez que el sujeto de la oración sea I, you, we o they, el verbo de la oración queda como está, ¿sí? Al verbo de la oración no se le hace nada, queda así como está, en su base form, no tienen que modificarlo. Cada vez que el sujeto de la oración de ustedes sea I, you, we o they, el sujeto de la oración queda como está, ¿sí? My friends play soccer significa que mis amigos juegan al fútbol. Por ejemplo, my friends play soccer on the weekends. My friends play soccer on the weekend. Si ustedes tienen, por ejemplo, I have one brother, están diciendo que yo tengo un hermano, ¿sí? Y el verbo queda como está, ¿sí? No tienen que hacer nada en el verbo cuando el sujeto de la oración es I, you, we o they, ¿sí?
El tema está cuando el sujeto de la oración es he, she or it. Cuando el sujeto de la oración es he, she or it, lo que ustedes tienen que hacer es conjugar el verbo agregándole una S. La S tiene que ir seguida del verbo, no lleva un apóstrofe, no va separada, va como parte del verbo, ¿sí? El verbo en este caso es work, es trabajar. Por lo tanto, tenemos que fijarnos de quién estamos hablando. En este caso estamos hablando de she. Cuando el sujeto de la oración es he, she or it, el verbo de la oración lleva una S. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo Olivia y yo tengo que conjugar el verbo play, ¿qué tendrían que hacer con ese play? Para decir que ella toca el piano. Olivia, Agregarle una S. le tienen que agregar una S. Están refiriéndose también a ese she, ¿sí? Es decir, que cada vez que ustedes... No vamos a cambiar el nombre. Cada vez que el sujeto de su oración sea he, she or it, lo que ustedes tienen que hacer es agregarle una S al verbo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer en las oraciones afirmativas? En el presente simple. ¿Cómo tienen que conjugar el verbo? Agregándole la S en el she, he or it. Perfecto, solamente se tienen que fijar que cuando el sujeto de la oración sea he, she or it, el verbo lleva S. En todos los demás casos, el verbo queda como está. Si hablamos de I, you, we o they, el verbo queda como está. ¿Qué son los primeros ejemplos? My friends play soccer on the weekend, or I have one brother. Sí. Supongamos que yo tengo otro ejemplo. My mother. Yo quiero decir que mi mamá trabaja. El verbo trabajar se dice work. ¿Cómo iría aquí? My mother Works. Works. Con S. Excellent. My mother works in the morning. Con esa S se puede decir que el verbo de la oración ya está conjugado. Es decir, que la oración ya está en presente simple, ¿sí? Vamos una vez más. Cada vez que el sujeto de la oración sea he, she or it, el verbo tiene que llevar una S, ¿sí? Nos vamos a quedar con dos ejemplos para seguir trabajando. Vamos a trabajar solo con estos dos ejemplos, ¿sí? Esto pasa en las oraciones afirmativas, ¿sí? Como ustedes pueden ver, no aparece el verbo to be, ¿sí? Los tienen que mantener por dos carriles separados. No aparece para nada, ¿sí? Ustedes acá, para conjugar el verbo, están hablando de otra acción, por ejemplo, de jugar, de trabajar, de correr, cualquier otro verbo se usa de esta manera, ¿sí? Lo conjugan agregándole una S al verbo cuando el sujeto es he, she or it. Pero no aparece para nada el verbo to be, ¿sí? Cuando nosotros tenemos oraciones negativas, habíamos visto, con el verbo to be también, yo los voy comparando para que ustedes puedan ver las diferencias, ¿sí? Habíamos visto que nosotros le aumentábamos una partícula negativa not, como ya les había mencionado, al verbo, ¿sí? Am not, is not, are not. El resto de los verbos no tiene esa capacidad. Es decir, que todo el resto de los verbos no puede negarse solo,
¿sí? No es que yo digo play no y queda conjugado y yo estoy diciendo que no juego. No, no, no. Acá nosotros necesitamos la ayuda de alguien para poder decir que no, ¿sí? Aquí, a partir de aquí es que nosotros involucramos lo que serían los auxiliares. A partir de las oraciones negativas. El resto de los verbos, el común de los verbos, al no poder negarse solos, necesitan de alguien que niegue por ellos, de alguien que se encargue de ese trabajo en la oración. Como el verbo de la oración no puede llevar la partícula not para negar, en este caso el que lleva la partícula not sería el auxiliar. ¿Sí? Los dos auxiliares que nosotros vimos son do y does. Es decir, que los que llevan la partícula negativa serían ellos. Do not o does not. No es el verbo el que lleva esta partícula negativa, sino el auxiliar. Por eso, de ahí viene el nombre auxiliar, ¿sí? Auxilian, ayudan al verbo a que cumpla una función que él solo no puede cumplir. En este caso, la función de negar una oración, ¿sí? Tienen formas cortas también. El do not se dice don't. Y el does not se lo conoce como doesn't. Esa es la forma contraída, ¿sí? La forma cortita. Como ya vimos acá arriba, el do not se usa con I, you, we o they, y el does not se usa con he, she o it. ¿Sí? Vamos a trabajar con estas oraciones que yo les puse acá. Nosotros tenemos my friends play soccer on the weekend. Ustedes para negar esa oración tienen que introducir este auxiliar antes del verbo. Entonces el orden sería my friends don't play soccer on the weekend. Y esa es la forma en la que ustedes dicen que sus amigos no juegan al fútbol los fines de semana. Siempre el auxiliar con la partícula negativa van antes del verbo, ¿sí? Absolutamente siempre. Nunca van a ver play don't, no existe, ¿sí? Siempre es el orden, el sujeto, auxiliar y verbo. Y para negar la oración de abajo, my mother works, como estamos hablando de my mother, lo reemplazaremos por el pronombre she, ¿sí? My mother hace referencia a un she, entonces nosotros diríamos my mother doesn't work. Y así es como ustedes dicen que mi mamá no trabaja por la mañana. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en estos ejemplos, cada vez que está el auxiliar, es decir, el don't o el doesn't, el verbo que le sigue va en su base form. Base form significa que el verbo está en infinitivo, que el verbo está en su forma base. Es decir, que no lleva ese, que no está conjugado de ninguna manera, ¿sí? Ven aquí, ustedes le agregaban ese en works. My mother works in the morning. Y cuando ustedes lo niegan, desaparece esa S, porque la S ya está en el doesn't. Está incluida en el doesn't, ¿sí? Entonces ya no es necesario que la pongan en el work para no repetir, ¿sí? Entonces, una vez que el auxiliar está presente en la oración, ustedes ya el verbo que van a poner a continuación tiene que sí o sí estar en su forma base. El error muy común que generalmente se comete es decir doesn't works, ¿sí? Está mal conjugado. Siempre que ustedes tengan el auxiliar, tiene que ir el verbo en su forma base, ¿sí? Es importante que se acuerden que ustedes los auxiliares los utilizan a partir de las oraciones negativas. En oraciones negativas, y ahora lo vamos a ver en interrogativas, ¿sí? En preguntas.
pero nunca en oraciones afirmativas, ¿sí? Acuérdense que el auxiliar lo que hace es ayudar al verbo a cumplir una función que solo no puede cumplir. En este caso, negar la oración. Pero en las oraciones afirmativas, trabajamos solo con el verbo. Le agregamos ese cuando el sujeto de la oración es he, she o it, ¿sí? Y si el verbo es I, y si el sujeto es I, you, we o they, queda como está. En la oración negativa es a partir del momento en el que aparece el auxiliar, ¿sí? Jamás en oraciones afirmativas. ¿Me siguen, verdad? ¿Vamos bien? Yes. Bien. Okay, great. Acuérdense que también pueden usar la forma larga, ¿no? Pueden decir my friends do not play o my mother does not. Cualquiera de las dos estaría perfecto, ¿sí? Eso es con respecto a las oraciones negativas. Es importante que siempre tengan en cuenta que se tienen que fijar en el sujeto de la oración para saber qué usar, qué auxiliar, cómo conjugar el verbo, ¿sí? Siempre se tienen que fijar en el sujeto de la oración, de quién están hablando para poder ver cómo conjugar ese verbo. Y cuando hablamos de interrogative sentences, estamos hablando siempre de preguntas. Nosotros con el verbo to be habíamos visto que teníamos dos tipos de preguntas. Yes, no questions and information questions. ¿Sí? Eso sigue, continúa y permanece vigente porque son los dos tipos de preguntas que manejamos, ¿sí? Nosotros en las yes, no siempre pasábamos el verbo to be al comienzo y decíamos, are you a teacher? Y estaba primero el verbo to be, sujeto y el complemento. Lo que pasa ahora es que el verbo de la oración, por ejemplo en el primer caso sería play, no puede ser movido, no lo podemos mover al comienzo. A ningún verbo del común, o sea, ningún verbo de la lista de verbos que tenemos, lo podemos mover del lugar al que pertenece, ¿sí? Yo no puedo decir play my friends on the weekend, no, que no está bien, ¿sí? No hay forma de que se formule así una oración. Entonces, nosotros en las preguntas también necesitamos de estos auxiliares. Necesitamos que estos auxiliares cumplan la función que el verbo solo no puede cumplir. En este caso es la de preguntar, ¿sí? La de formular una pregunta. Es decir, que nosotros siempre vamos a seguir un orden. El orden que nosotros vamos a seguir en el primer caso sería, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cómo es el ejemplo? My friends don't play soccer on. El orden que nosotros vamos a seguir en las oraciones es primero, el primero que se ubica en la oración sería el auxiliar. Siempre que ustedes quieran preguntar, el orden que van a seguir es auxiliary, que es el auxiliar, en este caso el do o el does. Seguido del sujeto, como lo tienen ahí, my friends, do my friends. Y por último, el verb in the base form. O pueden poner base form of the verb. Ese base form verb significa que el verbo está en su forma infinitiva, ¿sí? En su base form, en su forma base. Sin ninguna s, sin ninguna conjugación, porque ya está el auxiliar. Entonces, este orden aplica a esta pregunta. Do my friends play soccer on the weekend? Do es el auxiliar. My friends. Do es el auxiliar.
My friend sería el sujeto de esta pregunta. Y play es el verbo en su base form. Do my friends play soccer on the weekend? Y con el segundo ejemplo que nosotros teníamos era My mother doesn't work in the morning. Acá sucede exactamente lo mismo. Quien va primero es el auxiliar, does, seguido del sujeto, my mother, seguido del verbo en su forma base, work in the morning. Does my mother work in the morning? Como son yes, no questions, nosotros tenemos dos alternativas para responder. La primera sería yes, la segunda sería no. Do my friends play soccer on the weekend? ¿Sobre quién estoy preguntando en esta pregunta? ¿Sobre quién quiero averiguar? They. They. Perfecto. Y como es un yes, os estoy diciendo que sí, sería yes, they do. Y si quiero decir que no, tengo que decir no, they don't. Lo mismo sucede con la segunda pregunta. Does my mother work in the morning? Nosotros podemos decir yes or no. Acá estamos preguntando sobre my mother. Por lo tanto, el sujeto de la oración es she. O sea que sería yes, she does. Siempre las respuestas cortas son el yes and no, sujeto auxiliar. Yes, she does, or no, she doesn't. Es decir, que siempre que ustedes quieran formular preguntas cortas, que sean yes or no questions, la forma, el orden que ustedes tienen que seguir es el de auxiliar, sujeto y el verbo en su forma base. ¿Sí? Do my friends play soccer on the weekend? Yes, they do. Does my mother work in the morning? Yes, she does, or no, she does. ¿Vamos bien? Yes. Yes, okay. Yes. Y cuando hablamos de information questions, nosotros seguimos usando el mismo orden, nada más que al comienzo de la oración tenemos una WH word, en este caso, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos when, why, what, how? ¿Sí? Ahora vamos a ver una más, hoy no, pero por ejemplo, si nosotros queremos preguntar con una information question, se tienen que acordar que lo importante de estas preguntas es que requieren información. En la respuesta, ustedes tienen que incluir cierto tipo de información. Supongamos, la oración que nosotros pusimos al comienzo era, con el que estamos trabajando, my friends play soccer on the weekend. Yo podría preguntar, what do my friends play? ¿Qué estoy preguntando ahí? Podría preguntar, what do they play? ¿A qué juegan? Aquí juegan, excellent. So the answer, la respuesta, tiene que contener la información que la pregunta me requiere. Es decir, que nosotros tendríamos que decir, they play soccer on the weekend. What do my friends play on the weekend? ¿A qué juegan mis amigos el fin de semana? They play soccer. Lo importante de esa respuesta es soccer, porque responde a lo que me están preguntando, ¿sí? Lo que yo quiero saber es a qué juegan. O sea que lo importante sería soccer. What do they play on the weekend? They play soccer. Pero en el segundo caso, teníamos my mother works in the morning. Si yo pregunto when does my mother work?
La respuesta tiene que contener la información que me preguntan. En este caso me preguntan cuándo trabaja. Entonces la respuesta tenía que ser she works in the morning. In the morning es lo importante de la respuesta, ya que me responde a lo que me están preguntando, a cuándo trabaja, por la mañana, ¿sí? Fíjense que ahí el works está conjugado con S, ¿sí? Porque estas respuestas condicen con una oración afirmativa. Las dos, they play soccer and she works in the morning, son oraciones afirmativas. Es decir, que se corresponde con regla de que cuando el sujeto de la oración es he, she or it, ustedes tienen que aumentarle una S al verbo. ¿Sí? Si ustedes ponen she work in the morning, sería como en español cuando decimos, por ejemplo, la mal conjugación de los verbos. Por ejemplo, que nosotros digamos, se vamos a ir a cosas así, ¿sí? Ese mismo sentido tiene si ustedes no ponen la S en el verbo. Es muy común en nosotros no pronunciarlas, porque nosotros tendemos a aspirar las S en nuestro idioma, en castellano. Las aspiramos o ni siquiera las pronunciamos al final. Entonces, por ahora nosotros vamos a trabajar exagerando esa S hasta que ustedes se acostumbren a la pronunciación de la S. Porque si no la pronuncian, estarían hablando igual que nosotros hablamos en español con una jerga que no es la correspondiente, ¿sí? Así que por ahora las vamos a exagerar hasta que se acostumbren y ya las empiecen a pronunciar naturalmente, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta que en estas respuestas de information questions también tienen que conjugar el verbo de acuerdo al sujeto de la oración, ¿sí? Estas information questions y las yes-no questions siguen el mismo orden, este de arriba, que tenemos auxiliar, sujeto y el verbo en forma base. ¿Sí? Nada más que las information questions tienen las WH adelante. What, when, where, how many, how much, hay un montón, ¿sí? Pero esta WH siempre va primero y después siguen auxiliar, sujeto, verbo. Siguen el mismo orden, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Yes. 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 Great. ¿No hay ninguna duda de ningún tipo? Miss, ¿cuándo utilizo el do y el das? El do y el das son los auxiliares del sujeto, son los auxiliares del presente simple, ¿sí? Acuérdense que cada tiempo verbal tiene auxiliares. En este caso, con el presente simple, nosotros vamos a usar dos, el do y el das. El do se usa con I, you, we o they, y el das se usa con he, she, it. ¿Sí? Son dos grupitos, es importante que, igual con que se acuerden que el das se usa con he, she, it, pueden acordarse de esa reglita y que todo el resto se usa con do, ¿sí? Que serían I, you, we o they. Estos auxiliares entran en acción cuando el verbo no puede cumplir ciertas funciones dentro de la oración. Es decir, cuando tienen que negar o cuando tienen que preguntar. Solamente en oraciones negativas y en oraciones interrogativas, es decir, preguntas, ustedes van a usar el auxiliar. En la oración afirmativa jamás. Hay algunos casos que quizás vean, pero tienen otro fin de énfasis, se dice. No sé si alguna vez vieron, pero por ahora no lo van a trabajar a eso ustedes. Así que ustedes por ahora no lo van a ver nunca en una oración afirmativa, ¿sí? Lo voy a alejar un poco así que sea más claro. Ustedes los auxiliares lo van a usar solamente en oraciones negativas y en preguntas, ¿sí? En oraciones negativas antes del verbo para negar ese verbo, para decir que no juega, que no salta, que no baila, que no estudia, ¿sí? My friends don't play soccer on the weekend. My grandparents don't visit my parents. Por ejemplo, mis abuelos no visitan a mis papás, ¿sí? O usando doesn't en el caso de que el sujeto sea he, she
or it. Siempre antes del verbo, ¿sí? Y en preguntas lo van a usar al comienzo de la pregunta. Ustedes acá tienen el ejemplo de do my friends play soccer on the weekend? O does my mother work in the morning? ¿Sí? Los auxiliares se usan solo en oraciones negativas y en preguntas. En negativa lo niegan y en preguntas por ahora no, ¿sí? En preguntas lo usan al comienzo de la pregunta. Siguiente el orden que yo les puse ahí, auxiliar, sujeto, verbo en forma base, ¿sí? Nunca en oraciones afirmativas por ahora, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en claro. En las oraciones afirmativas lo que ustedes van a hacer es solamente fijar de la oración es he, she or it, ustedes le aumentan una S al verbo. Nada más, ¿sí? Si el sujeto no es he, no es she y no es it, el verbo queda como está. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Por ahora no. Vamos a verlo en inglés entonces. Hice este como esquema para que repasemos lo que acabamos de ver, ¿sí? It's a visual thinking checklist. Ustedes tienen que ir repasando todo lo que acabamos de ver en este esquema más chiquitito, ¿sí? Acá puse otros ejemplos para que lo tengamos más en claro, ¿ok? Number 1 is for affirmative. Affirmative statements, ¿ok? Está en inglés, así que lo vamos a ir viendo juntos, ¿ok? In affirmative statements, you add s to the base form of the verb for the third person singular. What's the meaning of this? ¿Qué significa esto? Se le tiene que agregar S a los verbos que son de la tercera persona, que es ella, él y eso. Perfecto. He, she or it. Esto quiere decir, en un idioma más sencillo, que el sujeto es el que define si el verbo lleva ese o no. Es el sujeto el que define eso. Si hablamos de he, she o it, sí o sí, el verbo tiene que llevar ese, ¿sí? Por ejemplo, there you have, she plays chess on Fridays. What's the meaning of this sentence? She plays chess on Fridays. Ella juega ajedrez los viernes. Excellent. And the second sentence says, my parents live across the street. Mis padres viven al frente de la calle. Excellent. Very good. Mis papás viven cruzando la calle. Ok. Eso es para afirmativas. Es importante que recuerden que siempre el sujeto es el que define si el verbo lleva ese o no. In number 2 you have a reminder. Reminder es un recordatorio. Ok. You use do, usan el do, el auxiliar, con I, you, we o they, y usan does con he, she or it. ¿Sí? Eso es con qué personas, con qué sujetos ustedes usan cada auxiliar. ¿Sí? Eso es un recordatorio. In number 3, you have the negative statements, okay? You have negatives. It says use don't, do not, or doesn't, does not, plus the base form of a verb. ¿Qué significa esto? En la negativa, ¿qué tienen que hacer ustedes? Usar ese auxiliar y sumárselo al verbo, pero en su forma base. Excellent, very good. And you have an example there. She doesn't play chess on Fridays. Ella, así como en la primera, en el número 1 dijimos she plays, para negar esa oración nosotros tenemos que decir she doesn't play chess on Fridays. ¿Sí? Esto quiere decir que de acuerdo al sujeto nosotros nos tenemos que fijar qué auxiliar vamos a usar, ¿sí? Y como es negativa tiene que estar negado el auxiliar. Es decir que vamos a decir don't o doesn't, ¿sí? Pero siempre de acuerdo al sujeto. Y fíjense que solo son dos auxiliares, es o do o does, ¿sí? Does es el que tiene la S, siempre va con he, she, it, o sea, no hay forma de equivocarse, ¿sí? Son solo dos auxiliares, tienen que elegir blanco o negro, nada más, ¿ok? And then you have my parents. Ay, me falta negarla ahí. Sería my parents don't live across the street. ¿Ok? My parents don't live across the street. Mis papás no viven. ¿Sí? ¿Sí? Ahí Sí. en el afirmativo no se le agregaría ese también. No. Cuando el auxiliar ya está en la oración,
el verbo va en su forma base. Eso quiere decir que el verbo no lleva S, no lleva ING, no lleva nada. Está en su forma base. O sea que no tiene que llevar nada. Como vino al mundo, el verbo queda, ¿sí? Si la S que vos me decís ya está en el doesn't. Entonces si vos me decís doesn't place, me estarías poniendo dos S, ¿sí? Esa S ya está implicada en el doesn't, en el auxiliar. O sea que cuando ustedes tienen el auxiliar, el verbo que sigue no tienen que agregarle nada. Lo tienen que dejar como está. ¿Sí? Doesn't play, doesn't go, doesn't swim, doesn't study, doesn't live. ¿Sí? Queda como está. No tienen que hacer nada. Solo con poner el auxiliar, ya está, su tarea ya está cumplida. ¿Sí? No tienen que hacer nada más. Igual con el don't. Don't y el verbo que sigue, como está. Don't live en este caso, ¿sí? Don't live across the streets. Across the street. My parents don't live across the street. Cuando el auxiliar está en la oración, el verbo que sigue no lleva nada. Es como vino el mundo, así queda, ¿sí? Solo ustedes aumentan ese en la oración afirmativa. Solamente en la oración afirmativa, ¿sí? En la negativa se encarga el auxiliar de todo. Él se encarga de negar todo. No necesitan nada más, ¿sí? Gracias. Okay, great. In number 4 you have interrogatives, okay? Para las preguntas, nosotros tenemos que seguir el orden que está acá. Auxiliary plus subject plus base form of a verb. Esto quiere decir que nosotros cada vez que vamos a preguntar tenemos que seguir este orden, ¿sí? El auxiliar, que puede ser do o das, el sujeto, seguido del verbo en su forma base. ¿Sí? Esta reglita, este orden, aplica tanto para las yes, no questions como para las information questions, ¿ok? Las yes, no questions son las que preguntan por sí o por no, y ahí ustedes tienen use, do, or does plus the base form of a verb. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa use, do, or does plus the base form of a verb? Que se usa el do o das más la base del verbo. El verbo en infinitivo significa así. Claro, sí. Por ejemplo, ustedes tienen ahí, does she play chess on Fridays? La misma oración que nosotros la vimos en afirmativo en el número 1, en negativo en el número 3, en el número 5 lo estamos viendo como pregunta. Pregunto si ella juega al ajedrez los viernes. Does she play chess on Fridays? Y ahí tienen el auxiliar seguido del sujeto y a continuación el verbo en su forma base. Does she play chess on Fridays? And the answers can be... ¿Cuáles pueden ser las respuestas? Yes, she does. Ajá, Y or no, doesn't. no, she doesn't. Very No, she good. doesn't. Si quiere Excellent. puede poner en ocultar y ahí se... Lo pongo para acá. ¿Quieren? Ahí. Gracias, Vicky. And the last one, the last example says, do my parents live across the street? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Mis padres viven al frente de la calle? And the answers can be yes, they do, or no, they don't. Como ustedes ven, el do y el does no tienen una traducción al español. Si yo quiero traducir esta pregunta, ustedes me dirían, ¿tus papás viven frente a la calle, cruzando la calle? No, ese do y el does no tienen una traducción. Eso no significa que por no tener una traducción no tienen que estar ahí presentes, ¿sí? Es importantísimo que siempre estén al comienzo de la oración, ¿sí? No existe otra forma de crear, de formular una pregunta que no sea arrancando con el auxiliar en este caso. Con el do o con el does, en el caso de que sea una yes, no, ¿sí? No hay otra forma. Sí o sí tiene que empezar con el auxiliar. Y que para nosotros parezca un poco sin sentido al no tener una traducción, no significa que no tenga que estar ahí, ¿sí?
siempre tiene que ir primero y seguir el orden que les marco en la número 4. Auxiliar, sujeto y el verbo en la forma base, ¿sí? Acuérdense que eso significa que el verbo no lleva S. Does she play? Do my parents live? ¿Sí? Sin ninguna S. And number 6, it's the last one, es el último como para repasar todo lo que vimos. Says use do or does plus the base form of a verb. Es exactamente lo mismo, nada más que al comienzo tenemos una WH. Por ejemplo, when does she play chess? Y la respuesta tiene que ser una oración que me provea de la información que me están preguntando, ¿sí? ¿Cuándo es que ella juega al ajedrez? So the answer can be, she plays chess on Fridays. Como esa es una oración afirmativa, el verbo play lleva una S. La S se debe a que el sujeto de la oración es she, ¿sí? She plays chess on Fridays. And the last example, y el último dice, where do your parents live? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde viven tus padres? ¿Dónde viven tus padres? Excellent. And the answer is, my parents live across the street. ¿Sí? Mis papás viven cruzando la calle. Este es como un sum up, como un resumen de todo lo que yo les acabo de explicar en la pizarra en blanco, nada más que acá estaba más organizadito y lindo, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora que lo repasamos de nuevo, ¿tienen alguna duda? Siempre es importante que tengan en cuenta el sujeto. ¿De quién están hablando? Para ver cómo conjugar el verbo, si con S o no. O en el caso de una oración negativa, para ver si usó don't o doesn't. Y en la pregunta para ver si usó, ¿sí? Siempre se tienen que fijar en el sujeto. Absolutamente siempre. Tienen que tener en cuenta eso para poder ver cómo conjugar, ¿sí? Y siempre que esté el auxiliar, el verbo va en su forma base, ¿sí? Es decir, en infinitivo, sin ninguna S ni nada. ¿Con quiénes usaba el do? Recuérdenme eso. I, you, we, they. Every day. Excelente. I, you, we, they. ¿Con quiénes usaba el das? Con he, she, it. He, she, it. Excelente. Una vez que ustedes tengan en claro eso, van a dominar el mundo, ¿sí? Van a dominar el mundo, no se hagan problema. A ver, ahora yo les preparé un texto con el que vamos a trabajar para que ahí nosotros vayamos viendo lo que son oraciones afirmativas, negativas y preguntas, todos juntos, ¿sí? Ustedes ya trabajaron con textos igualmente, donde tenían el uso del presente simple, nada más que no lo habíamos visto todavía. Se los paso por el grupo. Para mí es más fácil. ¿Sí? Ok. Ahora mismo. Lo que nosotros vamos a hacer con este texto es desmenuzarlo, ¿sí? O vamos a llevar hasta su parte más chiquitita y vamos a analizar todo del texto, ¿sí? Porque tienen todos los tipos de oraciones que nosotros vamos a trabajar con este tiempo verbal con el presente simple, ¿sí? Tenemos oraciones afirmativas, negativas, y bueno, preguntas no, pero vamos a empezar con esto, ¿sí? El texto es sobre Count Drácula. ¿Saben quién es? Do you know who? El conde Drácula. Con de Drácula. El conde Drácula. Es la rutina de él, ¿sí? Lo que nosotros vamos a analizar acá es la rutina de él. Nada más que al ser el conde Drácula tiene una rutina un poco distinta, diferente a la nuestra. Nosotros nos levantamos por la mañana, nos lavamos los dientes, nos vestimos, todo eso. Nosotros ahora vamos a ver esta que empieza un poco al revés, ¿sí? Vamos a analizarla y vamos a ir viendo cómo se usa todo lo que nosotros acabamos de ver, lo van a ver usado en un texto, ¿sí? Aplicado en oraciones afirmativas y negativas.
Vamos a trabajar así. Lo voy a leer yo primero una vez. Ustedes van a sacar una idea general. Y vamos a ir viendo oración por oración para que ustedes vayan adquiriendo el vocabulario. Porque acá hay muchos verbos. Y es necesario que ahora empecemos a adquirir más verbos para poder desenvolvernos mejor con el presente simple. Así que todos los verbos que nosotros vayamos viendo, estaría bueno que podrían hacer un glosario de nuevo con los distintos verbos para rutina, ¿sí? Este texto se llama He cleans his teeth before work. He cleans his teeth before work. ¿Qué significa? Se lava los dientes después del Se trabajo. limpia los dientes antes del trabajo. Excelente, very good. He cleans, el clean es limpiar, ¿sí? En este caso también es lavar, porque hablamos de he cleans his teeth, ¿sí? Teeth es el plural de dientes. Before work, antes del trabajo, ¿ok? Lo leo el texto, así arrancamos. Count Dracula lives in a castle in Transylvania. He doesn't like football. He doesn't like athletics either, but he likes his job. He gets up at 11 o'clock in the evening. He cleans his teeth, he takes a shower, and he gets dressed. He doesn't have breakfast. He goes to work at midnight. He thinks his work is interesting. He visits people, he likes young women. In fact, he prefers blondes. He doesn't like garlic. He finishes work in the morning. He goes home, he doesn't eat. He goes to bed immediately. He sleeps in a coffin. Habíamos dicho que el título de este texto era He cleans his teeth before work, ¿sí? Se lava los dientes antes del trabajo, ¿ok? La primera oración dice, Count Dracula lives in a castle in Transylvania. Él What vive significa en el this? hotel, en el castillo de El Transilvania. Drácula vive Vive en el castillo en Transilvania. Transilvania. Excelente. Es importante que ustedes tengan en cuenta que a castle no se le pronuncia la T. ¿Sí? Cas. Oh, ¿ok? Castle. No se le pronuncia la T. Como estamos hablando de Count Dracula, el verbo que sigue live lleva ese, ¿sí? Pueden ver cómo dice Count Dracula lives in a castle in Transylvania. Ese live lleva ese porque estamos hablando de él, ¿ok? So, he lives in a castle. Very good. He doesn't like football. No le gusta jugar al No le fútbol. gusta No le gusta el fútbol. Excellent, very good. Perdón. No le gusta. No Very le good, gusta el fútbol. very good. He doesn't like athletics either. El atletismo tampoco. Perfecto, very good. Either Ahí tampoco. también es. Either tampoco. Either. Y en británico se pronuncia either. Tampoco, ¿ok? He doesn't like. Ahí tienen ustedes el uso de una oración negativa, ¿sí? Como estamos hablando de he, usan el doesn't. Doesn't like, que es lo mismo que does not like, ¿sí? He doesn't like athletics either, but he likes his job. Pero le gusta su trabajo. Su trabajo. Excelente. Le gusta su trabajo. He gets up at 11 o'clock in the evening. Se levanta a las 11 de la mañana. Por la mañana. A las 11 de la tarde. A las De la 11 de la noche. tarde. De la noche. En la noche. Perfecto, a las 11 de la noche. A esa hora la arranca el día. Very good. A las 11 de la noche él comienza, ¿ok? Ahí, he cleans his teeth. Se lava los dientes. Very good. Ven como Se lava cleans los tiene dientes. ese de allá. Very good. He takes a shower. Toma una ducha. Very good. Él toma una ducha. And he gets dressed. Se viste. ¿Viste? Gets dressed es vestir. Se viste y toma su desayuno. No, No desayuna. Él no. No. He doesn't have breakfast. Él no desayuna, ¿sí? Have breakfast, juntito. Siempre have breakfast significa desayunar.
Después tienen have lunch y have dinner. Have lunch, almorzar, have dinner, cenar, ¿sí? He doesn't have breakfast, él no desayuna, ¿ok? He goes to work at midnight. Él se va al trabajo a la medianoche. Perfect. Very good. A la medianoche parte su trabajo. He thinks his work is interesting. Él piensa que su trabajo es interesante. Perfect. Ven como thinks también llega a ese. Very good. He visits people. Él visita gente. Very good. He likes young women. Le gustan las mujeres Le gustan las jóvenes. mujeres jóvenes. Excelente. Le gustan las mujeres jóvenes. Very good. In fact, he prefers blondes. In Sí, fact, prefiere las rubias. Exacto. De hecho, él prefiere las rubias, ¿sí? Mujeres rubias. He doesn't like garlic. No le gusta No le gustan los ajos. Very good. No le gusta el ajo, como todo vampiro. He finishes work in the morning. Él termina su trabajo a la mañana. Perfect. He goes home. He doesn't eat. Él va a su casa y no come. Perfect. He goes to bed immediately. Inmediatamente. Claro, él llega a la casa, no cena, inmediatamente se va a dormir. ¿Ok? He goes to bed immediately. And at least we have, he sleeps in a coffin. Él duerme. en un ataúd. En un ataúd. Él duerme en un ataúd. Very good. Excelente. Ahora que ustedes ya saben lo que este texto significa, me interesa escucharlos a ustedes cómo lo leerían, ¿sí? Quiero que lo vayan leyendo y quiero escuchar la Cs y toda la pronunciación, ¿ok? ¿Miss qué significa in fact? In fact, de hecho. Ah, bien. De hecho. Así que ustedes se tienen que encargar ahora y es importante, yo este texto lo vamos a trabajar. Porque está todo en presente simple el texto. Y los cuentos que nosotros vamos a empezar a leer están en presente simple también. ¿Sí? Así que este tiempo verbal es interesante, lo manejen bien, ¿sí? Este texto a mí me gustaría que lo empiecen a leer, pero que cuando termine la clase, por ejemplo, sigan leyéndolo en voz alta. Es importante que vayan ablandando la lengua para que esas S se vayan pronunciando, ¿sí? Para que ustedes vayan mejorando la pronunciación, ¿sí? O sea, ahora vamos a empezar a leerlo, pero no dejen de hacerlo, porque nosotros lo vamos a seguir trabajando el texto. Mañana vamos a continuar. Así que empecemos ahora y veamos qué tal sale, ¿sí? Who wants to read? Ay, no se peleen. Bueno, voy yo. Okay. Count Dracula lives in a castle in Transylvania. He doesn't like football. He doesn't like athletics either, but he likes his job and gets and grabs at 11 o'clock the evening. He cleans his teeth. He takes a shower, and gets dressed. He doesn't have breakfast. He does to work at midnight. He thinks his work interesting. He visits people. He likes young women. In fact, he perfects blondes. He doesn't like garlic. He finishes work in the morning. He goes home he doesn't eat. He goes to bed Immediately. ¿Cómo?
Esa palabra se pronuncia immediately. Immediately. He sleeps in the coffin. Excellent. Very good. Very good. ¿Cuáles son los verbos que ustedes ven acá que podrían formar parte de una rutina? Leaves. Lives. Very good. What else? Have breakfast. Get up. Have breakfast. Excellent. What else? Work. He looks at this. Gets up. Get up. Very good. ¿Qué significa He get up? cleans. Se levanta. Levantarse. Excellent. Levantarse. Very good. He cleans his teeth. Very Take a good. What shower. else? Take a shower. ¿Qué significa? Get dressed. Tomarse una ducha. Excellent. Darse una ducha. Very good. Gets dressed. Very good. ¿Qué significa? Get dressed. Vestirse. Vestirse. Mhm. Excellent. What else? Go to bed. Go to bed. Go to bed. Excellent. What else? Work. Goes to work. Very good. O Sleep. work también puede ser. Sleep. Very good. Things. Things podría ser. Go home es otro. He goes home Visits. al final del día. He visits. Very good. And go to bed and sleep. Son los últimos que me nombraron. Puede ser. Finishes. Finishes work tendría que ser. Él termina el trabajo. O finish school también se usa si van al colegio. Finish school o finish work. Excellent. His Then you go home. Sleep. Very good. Go to bed también pueden usarlo. Es una alternativa. ¿Sí? Todos esos verbos son verbos que ustedes van a utilizar a partir de ahora en la rutina. ¿Sí? Es muy probable que después tengan que escribir una personal. Todavía no. Pero todos esos verbos forman parte de la rutina, ¿sí? Who wants to read? ¿Quién quiere leer? 2 personas necesito. Me. Me. Okay, Vicky, and Me. what's your name? Fiore? Julissa. Ah, No, Julie, Julie. okay. Vicky, you start and then Julie, ¿ok? Hasta la mitad del texto y después va Julie. Okay. He cleans his teeth before work. Count Dracula lives in a castle in Transylvania. He doesn't like football. He doesn't like athletic either. No sé cómo se dice. But he likes his shop. He gets up at 11 o'clock in the evening. He cleans his teeth. He takes a shower and get dressed. ¿Sigo? Yes. He doesn't have breakfast. He goes to work at midnight. He thinks his work is interesting. He visits people. He likes young women. In fact, he prefers blondes. He doesn't like garlic. He finishes work in the morning. He goes home. He doesn't eat. He goes to bed immediately. He sleeps in a coffin. Excellent. Very good, Julie. Excellent, Vicky. Ana, ¿otros 2 voluntarios? Tengo una duda. Yes. ¿Es lives o lives? Live es vivir. El live que ustedes pronuncian es de live music. ¿Se acuerdan de la música en vivo? Live significa en vivo, ¿sí? Live es vivir. La pronunciación cambia. Se escriben igual, ¿ok? En este caso sería lives, in a castle. Who else wants to read? Another 2 volunteers? Me. Okay, what's your name? Ana. Okay, Anna. And another volunteer? Me. Okay, Ile. Very good. Anna, you start and then Ile. Okay. He cleans his teeth before work. Count Dracula lives in a castle in Transylvania. He doesn't like football. He doesn't like athletics either, but he likes his job.
He gets up at 11 o'clock in the evening. He cleans his teeth. He takes a shower and gets dressed. He doesn't have breakfast. He goes to work at midnight. He thinks his work is interesting. He visits people. He likes young women. In fact, he prefers blondes. He doesn't like garlic. He finishes work in the morning. He goes home. He doesn't eat. He goes to bed immediately. He sleeps in a coffin. Excellent, very good. Interesting. Lleva a la primera, ¿sí? Y no les dije que el fútbol, what's the meaning of football? What's the difference between football and soccer? ¿Cuál es la diferencia entre fútbol y soccer? Para nosotros, ¿cuál es la diferencia? Creo que fútbol es el fútbol americano. Claro, el fútbol americano parecido a eso. Claro, exactamente. Y es nuestro fútbol, ¿cómo se dice? El de los 11 jugadores. Soccer. Soccer, excelente. Soccer es el nuestro, 11 jugadores en la cancha, ¿sí? El fútbol americano se le dice fútbol, ¿sí? Es el que tiene, es similar al rugby, pero también existe el rugby, ¿no? También se dice rugby, son distintos. La verdad, si me preguntan a mí, no tengo idea de la diferencia. Pero son distintos deportes, ¿sí? En este caso, fútbol hace referencia al fútbol americano. También aparece como American Football, lo leí por ahí. Pero eso significa, no es nuestro fútbol. Sí, who wants to read? ¿Alguien más? ¿Alguna pareja más? Me. Ok, Miguel. And? Me. Okay. What's your name? Contame. Agus. Agus, okay. Great. So, you start, Miguel, and then Agus. He cleans his teeth before work. Count Dracula lives in a castle in Transylvania. He doesn't like football. He doesn't like athletics either, but he likes his hobby. He gets up at 11 o'clock in the evening. He cleans his teeth. He takes a shower and he gets dressed. He doesn't have breakfast. He goes to work at midnight. He thinks his work is interesting. He visits people. He likes young women. In fact, he prefers blondes. He doesn't like garlic. He finishes work in the morning. He goes home. He doesn't eat. He goes to bed immediately. He sleeps in a coffin. Very good. Excellent. Perfect. Very good. Acuérdense que think es la pronunciación donde ustedes sacan la lengua, ¿sí? Thinks, he thinks his work. Y teeth es el plural de tooth, ¿sí? Tooth, diente, teeth son dientes, ¿sí? También ahí tiene la misma pronunciación, donde saca la lengua. Eso también es importante que la exageren. Teeth and thinks, ¿ok? Very good. And let's see, another 2 volunteers. Llegamos a leer otros 2 más. Miss, ¿no lo puede leer una vez más usted? Así la escuchó, cómo pronuncia. Yes, of course, pero después Si se usted puede, si no... Sí. No hay Ok, problema. sí. He cleans his teeth before work. Count Dracula lives in a castle in Transylvania. He doesn't like football. He doesn't like athletics either, but he likes his job. He gets up at 11 o'clock in the evening. He cleans his teeth. He takes a shower and he gets dressed. He doesn't have breakfast. He goes to work at midnight. He thinks his work is interesting. He visits people. He likes young women. In fact, he prefers blondes. He doesn't like garlic. He finishes work in the morning. He goes home. He doesn't eat. He goes to bed immediately. He sleeps in a coffin. ¿Ok?
That's the text. Y ustedes lo que tienen que hacer en la casa es, yo hoy no les voy a dar tarea, por ejemplo, pero lo que ustedes tienen que hacer en la casa es leerlo 1.000.000 de veces, como para que mañana ustedes lleguen y se hagan preguntas entre ustedes sobre este texto. ¿Sí? No les digo que lo estudien, pero que tengan idea de cuál es la rutina de este Conde Drácula para mañana, ¿sí? La idea es que ustedes al baño, por ejemplo, en vez de ir con el celular, vayan con el texto y lo lean en voz alta. Necesitamos que empiecen a aflojar la lengua, ¿sí? Y como no todos tienen la facilidad o se sienten cómodos como para leerlo acá frente a todos, es importante que en la casa ustedes lo sigan leyendo, ¿sí? Que si van al baño, lean el texto en voz alta para ir practicando y aflojando la lengua, ¿sí? Que si están acostados antes de dormir, lo lean en voz alta al texto para que ustedes mismos se escuchen. Sí, es importante que ustedes mismos empiecen a escucharse. También se usa mucho el método de grabarse con el celular, por ejemplo un audio, donde ustedes se graban en lo que van leyendo y después se escuchan. Cuando ustedes se escuchan, ustedes pueden hacerse una crítica a ustedes mismos, ver qué es lo que, dónde ustedes se traban o dónde no están leyendo de corrido o dónde hay una palabra que les cuesta, ¿sí? También sirve mucho el ejercicio de grabarse para hacer una autocrítica, ¿sí? Pero es importante que lo empiecen a aplicar para poder empezar a mejorarlo, ¿sí? A mejorar lo que es pronunciación, a lo que es fluidez y otros detalles de la lengua, ¿sí? Pero necesito que lo hagan. Miss, disculpe, justo se me fue el wifi, recién vuelve. Con respecto a la pronunciación, me cuesta mucho la pronunciación. ¿Que puede mandar un audio con la pronunciación correcta o vamos haciéndolo y después corregimos entre todos? ¿Sobre este texto? Sí. Yo los textos los audios de las conversaciones del libro las fui subiendo al archivo de Drive. Después de la clase de hoy voy a subir del texto junto con las pizarras y el machete que les hice. Lo voy a subir también para que ustedes después lo escuchen, pero necesitamos que lo practiquen también, ¿sí? Pero sí, todos los voy a subir, no será un problema. Voy a subir con la pronunciación de este audio, ¿sí? Con la lectura de este audio también, no será un problema. But now I need 2 more volunteers. 2 personas más que quieran leer. Me, Jorge. Jorge, please. And one more. ¿Alguien más? Me. Vicky? Paola. Paola, okay, great. So Jorge, you start and then Pao, okay? Okay. He cleans his bed before work. Count Dracula lives in a castle in Transylvania. He doesn't like football. He doesn't like athletics either. But he likes his job. His job. He gets up at 11 o'clock in the evening. He cleans his, no sé cómo se pronuncia eso. Teeth. La primera es T, la segunda es la que vos usas la lengua entre los dientes. Teeth. Teeth. He takes a shower and gets dressed. He doesn't have breakfast. He goes to work at midnight. He thinks his work is interesting. He visits people. He's like young woman. In fact, he's perfect blonde. He doesn't like Garfield. He's finished work in the morning. He's go home. He doesn't. He goes to bed immediately. He sleeps in a coffin. Perfect. Very good, both of you. Very good. Perfecto, ¿ok? ¿Hay alguien más que quiera leer como para practicar? Está saliendo muy bien igual. Hay oportunidades únicas en la vida. Esta es una de esas.
¿Nadie? Okay. It's okay. Está bien. So, now you have to choose 5 sentences. Tienen que elegir 5 oraciones. 5 oraciones afirmativas. 5 affirmative sentences. And you have to turn them into the negative and questions. Lo mismo que yo hice en la pizarra. A la oración afirmativa hacer la negativa y pregunta. Ustedes tienen que hacer aquí. Agarran una oración afirmativa del texto, la niegan y hacen una pregunta, ¿sí? Una yes, no. Por ejemplo, no les voy a dar un ejemplo así ustedes, porque si no ya hago uno. Pero bueno, no, sí les voy a dar un ejemplo. Count Dracula lives in a castle in Transylvania. Esa es la afirmativa. Si ustedes tienen que hacer una negativa, tendrían que decir Count Dracula. ¿Cómo dirían? Doesn't live. Very good. Doesn't live in a castle in Transylvania. ¿Y cómo preguntarían? Does live. El does Conde Drácula lives Where In castle. Live. Excellent. Does Count Dracula live in a castle in Transylvania? Yes, he does. No, he doesn't. Esas son las dos opciones posibles, ¿sí? El live ya no llevaría ese, ¿sí? Does he live in a castle in Transylvania? Yes, he does. No, he doesn't. Eso es lo que quiero que hagan, ¿sí? Hagan una oración afirmativa, la niegan y preguntan, ¿sí? La que ustedes quieran, la que más les guste. And tell me when you finish, okay? Miss, perdón, una oración hay que 5. hacer. 5. 5 sentences, yes. Una consulta. En la oración he goes to bed immediately, ¿hay otro auxiliar o goes to bed? No. Ir a la cama. Goes to bed. En infinitivo sería go. Go to bed. Eso es ir a la cama. No hay ningún auxiliar porque es Go afirmativa. Por eso tienen una S en el verbo. Al auxiliar ustedes lo involucran en oraciones negativas y en preguntas, ¿sí? Bien. Gracias. Thank you. You're welcome. No sé si están leyendo. Voy a ir abriendo una aplicación que necesito.
Miss, era los 5 de este texto, ¿verdad? Ujú, sí, de este texto. Read. Si no llegan a 5 no importa, no, it's okay. Ready? Okay, can you read one sentence, please? Yes. He visit people. En negativo, he doesn't visit people. Ah, me faltó, perdón, no pronuncié bien la afirmativa. Y después la pregunta, does he visit people? Excellent. Very good, Vicky. Excellent. ¿Hay alguna duda con la que hizo Vicky? ¿Alguien que tenga algo distinto, que haya elegido la misma oración? No? Ok. Who can read another sentence? ¿Quién puede leer otra? Me. Ok. He sleeps in a coffin. He's Si la negativa, he doesn't sleep in a coffin. Does he sleep in a coffin? Very good. And which are the possible answers for that question? Does he sleep in a coffin? Which are the possible answers? ¿Cuáles son las opciones posibles para responder? Yes, he does, or no, he doesn't. Very good. Excellent. Perfect. Yes, he does, or no, he doesn't. Very good. Someone else who wants to read one sentence? Me. Okay, Ile. He gets up at 11 o'clock in the evening. La negativa sería he doesn't get up at 11 o'clock in the evening. Y la pregunta sería what time does he get up? Very good. Excellent. That's another alternative, okay? Esa es otra alternativa que la hagan. WH question, ¿sí? Very good, Ile. Excellent. Another option? ¿Alguien que haya hecho una WH? Miss. Yes. Ah, bueno, no. No importa A si ver. no tenés así. Does count Dracula breakfast? She, he does, y not, he doesn't. Está perfecto, solo que en la pregunta le falta algo. Léemela de nuevo. Does count Dracula breakfast? She, he does, not, he doesn't. Las respuestas están perfectas. El problema es la pregunta. Does Count Dracula breakfast? Me pones vos. Falta el verbo. Me falta la acción de desayunar. El verbo. ¿Cuál sería? Tomar, drink. Drink. Sí, pero no se dice drink breakfast, se dice have breakfast. Have. Tomar. O sea, tomar. Have. Entonces lo que vos me tenés que poner ahí es does he o does Count Dracula have breakfast? Breakfast. Solo faltaría el have, ¿sí? Y ahí está perfecto. Very good. Who else wants to read? ¿Quién más quiere leer la afirmativa, la negativa y la pregunta? ¿Me? Yo elegí la oración he goes to work at midnight. Very good. Y en negativo puse he doesn't go to work at midnight. Y de pregunta puse does he work at midnight? Very good.
Excelente, estaría perfecto. También podrías decir, does he go to work at midnight? Y estaría excelente. Very good. And which are the possible answers? ¿Cuáles son las opciones posibles para responder? Yes, he does. Y no, he doesn't. Excellent. Yes, he does or no, he doesn't. Very good. Perfect. Another alternative, otra alternativa tengan, otra oración que hayan elegido. Me? Okay, please. Juan? Elegí he gets up at 11 o'clock. He doesn't get up at 11 o'clock. E hice una con Dalio hecha ahí, no sé si estará bien. Puse what time does he get up? Excellent. And the answer? What's the answer? He gets up at 11 o'clock in the evening. Perfecto, está excelente. Perfecto. Me encanta. Han manejado perfecto los tiempos. Lo están haciendo de 10. No sé si hay alguien que quiera leer, alguna otra que tengan. Van de 10 hasta ahora. Tanto perfectos. Ok, please. No. He goes to bed immediately. Esa es la afirmativa. Question? Sentence question? Haceme la negativa. La negativa y después la pregunta. He doesn't go to bed immediately. Excellent. Does he go to bed immediately? Yes, he does. No, he doesn't. Excellent. Y acá hice dos preguntas, con where y con when. Okay. Where does he go immediately? He goes to bed. Vos ahí quisiste preguntar. ¿Dónde? Pero ahí la respuesta no dice dónde. Ahí dice, él se va a la cama inmediatamente. ¿Dónde va la cama? ¿Dónde va inmediatamente? Where does he go immediately? Si vos querés hacer esa pregunta, tendría que ser, where does he immediately goes? ¿El goes atrás? No, where does he immediately go? Tenés que moverlo del lugar del... Immediately. Where does he immediately go? Bien. Y ahí quedaría perfecto. Y ahí medio las respuestas sería he goes to bed immediately. Goes to bed. Y después, ¿cuándo? When does he go to bed? He goes to bed immediately. Yes, very good. Ahí podrías, como está fuera de contexto, tendrías que decirme inmediatamente después de qué. Está fuera de contexto, entonces sería he goes to bed immediately after going home. Inmediatamente después de que llegue a la casa, por ejemplo, ¿sí? Pero está perfecta, el orden está perfecto. Very good, excellent. El problema del immediately es que cuando van a preguntar lo tienen que mover de lugar, ¿sí? Pero está perfecto. Very good. Another option, ¿había alguien más que quería leer? Yo, pero era eso. Tengo otra, pero no sé si la leyeron. Okay, let's see. He goes to work at midnight. Puse he does not go to work at midnight. Y la pregunta, does he go to work at midnight? And the answers? Yes, he does. No, he doesn't. Excellent, very good. Están perfectas todas las opciones. Very good. Perfecto. Hasta ahora vamos de 10, ¿sí?
Tengo yo preparado un juego que no sé si, no es un juego, es como una actividad. No sé si les... Quiero que ustedes me digan si les parece interesante o no, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es elegir la opción correcta, ¿sí? Les da una oración con un espacio para completar y ustedes tienen dos opciones. Lo que tienen que hacer es elegir cuál es la opción correcta, tienen tiempo. Ahora se los paso, ¿sí? Es un link, tienen que acceder y me tienen que decir si pueden acceder o no, si tienen problemas para acceder o no, ¿sí? Es todo sobre el... Está compartiendo pantalla. Ah, cierto, cierto, sí, no hay problema. No lo encuentro, espera, lo voy a pasar por el grupo mejor. Ahí se los envié, está en el grupo, ¿sí? Fíjense si pueden acceder, tienen que acceder, ponen su nombre y a mí me va apareciendo el puntaje que ustedes van sacando, ¿sí? En cuáles se equivocan y en cuáles no. Lo que ustedes tienen que hacer una vez que ingresan es poner su nombre y arrancan con el juego, ¿sí? Tienen para elegir dos opciones. Me avisan cuando ingresen. Ready. ¿Ready? Ok. No, yo todavía no puedo ingresar. Y si Igual querés- cada uno lo hace a su tiempo, ¿sí? A mí me va apareciendo cuáles ustedes hacen bien y cuáles no. Quién sale primero. Es casi como la competencia. Cada uno puede arrancar cuando quiera, ¿sí? Son solo 12 preguntas, ¿sí? Tienen que elegir de entre las dos opciones y a mí me va apareciendo. Cuando ustedes vayan jugando me aparecen a mí. Cuanto menos tiempo utilicen en responder, más arriba van quedando en la tabla de puntuaciones, ¿sí? A mí no se me carga, mis. ¿No? Dale tiempo igual porque usa mucho internet, así que dale tiempo, no hay problema. Yo lo espero. Lo que tienen ahí son solo oraciones afirmativas, ¿sí? Ah, ¿me sale en castellano, puede ser? No lo tenés que traducir. A la página no la tienen que traducir, sino si les va a salir en Yo castellano. no la traducí, pero igual me sale en español, entonces le voy errando a varias. ¿Qué lo tienen configurado en español al teléfono? Ay, no. Doctor era, ¿qué era Miss? ¿Era hija? Doctor, hija. Doctor. Ajá. Ah, ok. Ah. Por ejemplo, yo tengo primero a Julie. El orden que yo tengo de los ordena por quienes tienen mayor cantidad de opciones correctas en menor tiempo. Yo tengo Julie, Ezequiel y Juan. Y después Santi. O sea que va a la cabeza Julie, ¿sí?
Quería saber si les gustaba, por ejemplo, más este tipo de actividad que las hojitas autocorregibles, las worksheets esas que se corrigen solas. Quería saber qué tipo de actividad les gustaba más o si las dos. Esto es como una competencia. Miss, el primero que terminé estaba en español, lo voy a volver a intentar, pero en inglés. Sí. Intenten que no se les traduzca la página. Santi, estás hecho una luz. Hoy estás hecho una luz. Primero aparece Santi. Ustedes cuando terminan les aparece el orden también en el que ustedes aparecen. Una vez que terminan las 12 preguntas les dicen qué orden están y quiénes son los primeros puestos. Y esto sirve para que ustedes vayan chequeando que lo que van aprendiendo lo van aprendiendo bien, ¿sí? Si les salen muchas mal es porque hay algo que no está muy bien, muy claro todavía. Así que lo podemos rever mañana. Miss, que después que pongo ready, let's go, ¿me tienen que aparecer las preguntas? Ah, bien, está cargando, bien, gracias. Ahí está, así funciona. A medida que vayan terminando me pueden ir contando. A mí me aparecen acá Santi, Miguel, Juan y Agus, ¿sí? Miguel, te equivocaste en una. The French hace referencia a los franceses, ¿sí? French people. Yo pensaba que hace referencia al idioma, o sea, el francés, por eso he puesto con la Sí. S. No, sí, hace referencia a la gente de Francia, ¿sí? Los franceses. Aunque el idioma también se dice French, pero no dirías that. Diría French is the language. En este caso es de French people. Me van apareciendo sus respuestas, que por eso me sirve a mí para ver en dónde están los errores. En cambio con las worksheets a mí no me aparecen. No puedo ver qué es lo que están haciendo. Igual no sé qué tipo de actividad prefieren más, si las worksheets esas que se corrigen solas o estas. Si les parece un bajón esto, me avisen igual. Estas favorecen nuestra competencia. Sí, no, estas son buenas. Favorece el espíritu competitivo de ustedes. Sí, esta está buena. Está mucho mejor solamente que para las personas ansiosas no es tan bueno. No, encima tiene un contador de tiempo, yo creo que lo saqué, no estoy segura. Pero les cuenta, digamos, entonces se les acaba el tiempo, toda una tensión. Y tiene una musiquita. Me pone re tensa a mí. Igual el de hoy es fácil, ¿sí? A medida de que vayamos avanzando van a ir siendo más difíciles las actividades, ¿sí? Solo tienen afirmativas acá. O para ir soltando, ¿sí? Yo me puse re nerviosa y me confundí mucho. Cuanto Porque menos... Después cuando terminamos, que tenemos que hacer algo. No, a mí me van apareciendo los puntajes, los errores. Pau, re bien. Esta segunda. Impecable.
Ay, re mal me fue a mí. Impecable. Sí, ya te busco. Me demoré un poquito por el tema de que no entendía cómo mandar la respuesta. No me Solo tenés que parecía. Roxy. Me apareces con un 50%. Hiciste la mitad bien, digamos. No está tan mal. Te equivocaste solo en algunas. Igual es una cuestión de tiempo también. Juega eso en contra, ¿sí? Cuanto menos tiempo demoran, mayor puntaje acumulan, entonces capaz que eso los pone tensos. Pero no, re bien. El único que era medio confuso era el de los franceses, sí, es verdad. Pero en este ejercicio lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando sea he, she, it el sujeto, lleva la S. Mientras no haya un he, un she, un it, va a llevar en su forma base, ¿sí? Así que ustedes terminan de jugar, a mí me van apareciendo, ¿sí? Los puntos que ustedes van sacando. Si veo que hay muchas dudas o que falta mucho o que hay cosas que todavía no claras, mañana lo seguimos viendo, ¿sí? Mañana vamos a ver otro tipo de actividades. Acuérdense que es importante que lean el texto y más o menos sepan de qué trata, cuáles son las actividades que él realiza, porque mañana van a hacer una actividad entre ustedes, ¿sí? Van a hacer una actividad al comienzo de la clase con el texto de Drácula. Así que léanlo, lean en voz alta, repitan, se encierran donde nadie los escuche y leen varias veces, ¿sí? El baño tiene buena acústica, los recomiendo. Se escuchan ustedes por la acústica. Así como hacemos recitales cuando nos bañamos, lo pueden usar para leer también, ¿sí? Se pueden grabar también para después escucharse. Y cualquier duda que tengan, ¿sí? Con respecto a esto, el presente simple, me avisan, ¿sí? No dejen que avancen las clases y ustedes tengan dudas todavía del comienzo, ¿sí? Porque este tiempo verbal es pesado, ¿sí? Y vamos a ir viendo cada vez más cosas, así que no se dejen amontonar temas, ¿sí? Cualquier duda me avisan y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, ¿sí? Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Y mañana quizás tenga otro juego, otra actividad de estos, si es que les gusta más que las worksheets con las que trabajábamos antes, ¿sí? Algunas, si tienen recomendaciones, también me pueden pasar, ¿ok? Y mañana nos tenemos que sacar una foto, me olvidé de decirles, eso también por otro lado. Mañana pónganse lindos, así nos sacamos una foto y pueden dejar las cámaras prendidas también después. Los invito, ¿ok? So that's all for today. Hasta mañana, teacher. Bye bye, Roxy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nos vemos.